¿Qué pasa, tropa? ¿Listos para una aventura bíblica que te dejará boquiabierto? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Jonás, un profeta que, imagínense, intentó huir de Dios. Sí, así como lo oyen. Este cuate recibió una misión divina y en lugar de decir amén, agarró sus cosas y se fue en dirección contraria. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó después? Acompáñenme a descubrirlo. Les prometo que esta historia tiene de todo: drama, suspenso, un pez gigante y hasta una moraleja que nos hará reflexionar sobre nuestra propia vida. Bueno, pues resulta que Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive, una ciudad más mala que la leche cortada, y diles que se arrepientan o les caerá la voladora. Nínive era conocida por su maldad y corrupción, un lugar donde la injusticia y el pecado reinaban sin control. Dios quería darles una última oportunidad para cambiar sus caminos. Imagínense la cara de Jonás. Nínive era como el archienemigo de su pueblo, y ahora Dios le pedía que fuera a advertirles. Jonás no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué tendría que ayudar a sus enemigos? Era una misión que iba en contra de todo lo que él sentía y creía. Era como pedirle a un aficionado del América que fuera a cantar el himno del Guadalajara en pleno estadio Azteca. La rivalidad era intensa, y la idea de ir a Nínive le parecía absurda y peligrosa. En lugar de obedecer, Jonás decidió tomar el camino fácil: huir. Pensó que podía escapar de la responsabilidad y de la misión que Dios le había encomendado. Se embarcó en un barco rumbo a Tarsis, que quedaba a años luz de Nínive. Tarsis representaba el lugar más lejano que Jonás podía imaginar, un refugio donde pensaba que estaría a salvo de la tarea que Dios le había dado. Este Jonás sí que le tenía miedo al éxito, ¿eh? Pero su miedo era más profundo. Temía el rechazo, el fracaso y las posibles represalias de los ninivitas. Pero bueno, ya sabemos que de Dios nadie se esconde, ¿verdad? Dios siempre encuentra la manera de alcanzarnos, sin importar cuán lejos intentemos huir. Y es que a veces, nosotros también somos como Jonás. Nos enfrentamos a desafíos que parecen imposibles y preferimos evitar la confrontación. Cuando Dios nos llama a hacer algo difícil, algo que nos saca de nuestra zona de confort, preferimos hacernos los locos y mirar para otro lado. Nos convencemos de que no somos los indicados para la tarea. Pero déjenme decirles algo: huir nunca es la solución. La verdadera valentía está en enfrentar nuestros miedos y aceptar los desafíos que se nos presentan. Tarde o temprano, tendremos que enfrentar nuestros miedos y cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Es en esos momentos de valentía donde encontramos nuestro verdadero potencial. ¿Ustedes qué hubieran hecho en el lugar de Jonás? ¿Habrían tenido el valor de ir a Nínive o habrían intentado escapar como él? ¿Se hubieran lanzado a la aventura o también hubieran intentado escapar? La vida está llena de decisiones difíciles, y cada una de ellas nos define. Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría conocer sus opiniones y experiencias sobre enfrentar desafíos y cumplir con nuestro propósito. Mientras Jonás navegaba con la conciencia más sucia que un parabrisas en temporada de mosquitos, se armó la gorda. Una tormenta épica, digna de película de Hollywood, azotó el barco. Olas gigantescas, truenos que hacían temblar hasta el último camarote. Un verdadero caos. Los marineros, más pálidos que un fantasma, empezaron a tirar cosas al mar para aligerar la carga. Hasta la suegra hubieran tirado si eso calmaba la furia del océano. Pero nada funcionaba. En medio del pandemonium, los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de aquella desgracia. Y adivinen qué. La suerte, o mejor dicho, la voluntad divina, señaló a Jonás. Jonás, con la cola entre las patas, confesó que había desobedecido a Dios y les pidió que lo arrojaran al mar para calmar la tormenta. Imagínense la cara de los marineros: ¿tirar a un hombre al agua para salvar sus propias pieles? Al final, no les quedó de otra y lanzaron a Jonás al mar. La tormenta se calmó al instante, dejando a todos con la boca abierta y el corazón acelerado. ¡Qué fuerte!, ¿no? Y ahora viene la parte más loca de la historia. Prepárense para alucinar. Lo que les voy a contar es algo que desafía la lógica y la imaginación. Resulta que Dios, en su infinita sabiduría,
Tenía preparado un plan maestro, un plan que nadie podría haber anticipado, un plan que cambiaría el curso de la vida de Jonás para siempre. Envió a un pez gigante, pero gigante de verdad, para que se tragara a Jonás enterito. Sí, como lo oyen, este no era un pez cualquiera, era una criatura colosal, un verdadero monstruo marino. Imagínense a Jonás ahí dentro, en la más completa oscuridad, rodeado del olor a pescado y a quién sabe qué otras cosas más. La desesperación y el miedo debieron ser abrumadores. 3 días y 3 noches pasó el pobre hombre en el vientre de aquel monstruo marino. 3 días que debieron sentirse como una eternidad, en completa soledad y reflexión. Pero no crean que Jonás se quedó de brazos cruzados. En ese tiempo, tuvo mucho en qué pensar. En medio de la desesperación, se puso a reflexionar sobre sus actos y a pedirle perdón a Dios por su rebeldía. Se dio cuenta de sus errores y de la necesidad de cambiar. A veces, las situaciones extremas nos obligan a confrontarnos con nosotros mismos, ¿no creen? Nos hacen ver la vida desde otra perspectiva. Y aquí viene lo bueno: Dios, en su infinita misericordia, escuchó la oración de Jonás y ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Sí, lo vomitó. Jonás fue arrojado a la playa, cubierto de algas y sal. No sé ustedes, pero yo no me imagino la escena precisamente agradable. Debió ser un momento de gran incomodidad y confusión. Lo importante es que Jonás, después de aquella experiencia traumática, entendió que no podía escapar del amor y la voluntad de Dios. Comprendió que su misión era más grande que él mismo. A veces, necesitamos un buen susto para abrir los ojos y enderezar el camino. Y así, Jonás se levantó con una nueva determinación, listo para cumplir con su destino. Después de salir del vientre del pez, más fresco que una lechuga recién cosechada, Jonás recibió por segunda vez el llamado de Dios. Esta vez, no lo pensó 2 veces, y se dirigió a Nínive, la ciudad que tanto temía. Imagínense la escena. Jonás, con la ropa hecha un desastre y olor a pescado, caminando por las calles de Nínive y anunciando a los 4 vientos que se arrepintieran de sus pecados. Debió ser como ver a un extraterrestre aterrizar en medio de Times Square. Lo más sorprendente fue que los habitantes de Nínive, conocidos por su maldad y crueldad, hicieron caso a Jonás. Desde el rey hasta el último de los ciudadanos, se vistieron de luto, ayunaron y se arrepintieron de sus malas acciones. Hasta los animales tuvieron que participar en el ayuno. Dios, al ver el arrepentimiento sincero de los ninivitas, decidió perdonarlos y no destruir la ciudad. Imagínense la cara de Jonás. Había ido a Nínive esperando un castigo divino y se encontró con un acto de misericordia sin precedentes. Y aquí viene otro giro inesperado en la historia. Un giro que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la compasión divina. Resulta que Jonás, en lugar de alegrarse por el perdón de Nínive, se enojó. Sí, en lugar de celebrar la salvación de miles, su corazón se llenó de ira. Sí, así como lo oyen, Jonás no podía aceptar que Dios mostrara misericordia a quienes él consideraba indignos. Se enojó porque Dios había mostrado compasión por aquellos que él consideraba sus enemigos. Para Jonás, la justicia divina debía ser implacable, no misericordiosa. Dios, con la paciencia de un santo, decidió darle a Jonás una lección que jamás olvidaría. Una lección que no solo era para Jonás, sino para todos nosotros. Hizo crecer una planta de ricino para que le diera sombra a Jonás, que estaba más caliente que el asfalto en pleno verano. La sombra era un alivio en medio del calor abrasador. Jonás se puso feliz con la planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la secó de raíz. La planta, que había sido su consuelo, desapareció en un instante. Jonás, sin sombra y con un calor infernal, se enojó de nuevo. Su frustración creció y su enojo se volvió aún más intenso. Este hombre sí que era difícil de contentar. No importaba lo que sucediera, siempre encontraba una razón para quejarse. Entonces, Dios le dijo: si tú te preocupas por una simple planta que no plantaste ni cuidaste, ¿cómo no voy a preocuparme yo por Nínive, una ciudad llena de gente que necesita mi amor y mi perdón? Esta pregunta resonó profundamente en Jonás. ¡Zas! En toda la boca. La lección de Dios fue clara y contundente. Y es que a veces,
Nosotros también somos como Jonás. Nos cuesta trabajo entender la misericordia de Dios, especialmente cuando se trata de aquellos que consideramos indignos. Nos aferramos a nuestros juicios y prejuicios. Nos cuesta trabajo entender la misericordia de Dios, especialmente cuando se trata de aquellos que consideramos indignos. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos recordar la lección de Jonás. Pero Dios nos ama a todos por igual, sin importar nuestro pasado o nuestras acciones. Su amor y compasión no tienen límites, y siempre está dispuesto a perdonar y a darnos una nueva oportunidad. Y así termina la historia de Jonás, el profeta rebelde que aprendió a la mala la importancia de la obediencia y la compasión. Una historia que, a pesar de haber ocurrido hace miles de años, sigue más vigente que nunca. ¿Cuántas veces intentamos huir de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nos enojamos cuando su misericordia se extiende a personas que consideramos diferentes o indignas? La historia de Jonás nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Si te gustó este viaje alucinante por la Biblia, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Y déjame en los comentarios qué te pareció la historia de Jonás. ¿Te sorprendió? ¿Te hizo reflexionar? Cuéntamelo todo. Nos vemos en el próximo video, tropa.